Hola, hoy vamos a hablar en nuestro podcast, Emilia Pérez nos abrió los ojos, sobre cómo un estereotipo tan sencillo puede crear un conflicto diplomático entre países. Yo soy Estefanía. Yo soy Alejandra. Y yo soy Clara Yoselín. El día de hoy hablaremos sobre un tema que pocas veces analizamos a fondo y son los estereotipos. Hablaremos qué son los estereotipos, por qué son tan peligrosos y sobre todo a nivel internacional. Y lo más importante es cómo superarlos. Ahora vamos a arrancar con qué es un estereotipo. Un estereotipo, según Walter Lippmann, es una imagen en nuestra cabeza. Es una imagen que nosotros creamos para simplificar la realidad y hacerla un poco más comprensible. Sí, Lippmann decía que estos estereotipos son necesarios para orientarnos en el mundo, pero cuando se vuelven rígidos y generalizadores empiezan los problemas. Por ejemplo, pensar que todos los asiáticos son buenos en matemáticas o que todos los latinoamericanos son fiesteros. Y lo peligroso es que no son solo ideas inocentes. Según los estudios que revisamos, estos estereotipos afectan cómo tratamos a otros grupos y pues pueden justificar desde un simple desaire hasta políticas discriminatorias. Además, en la política internacional, los estereotipos pueden hacer que un país entero sea visto como una amenaza o como un aliado poco confiable, solo por prejuicios históricos o culturales, así como lo vemos con el caso de Estados Unidos a México. Miren, México es un claro ejemplo de estos estereotipos que se les asigna a sus migrantes mexicanos al ir a algún otro país, y es aquí donde surge el concepto de amenaza simbólica. Sí, porque uno al ver, si yo veo que llega algún extranjero, un migrante a mi país, yo lo podría ver como una amenaza para mi nación, y entonces de ahí nace amenaza simbólica, no necesariamente yo, en algún caso donde un estereotipo haya influido en mi opinión, pero pues yo no. Y esto no es exclusivo de México. En Europa, en Estados Unidos, en Asia, siempre que una sociedad siente que su identidad está amenazada, los estereotipos negativos florecen. Y eso puede llevar a discriminación, leyes antimigrantes y tensiones diplomáticas. Así como lo vemos ahora con Estados Unidos y los aranceles y todo el pedo. Pero bueno. De hecho, los estereotipos pueden ser usados como herramienta política. Pensemos en cómo algunos líderes, por ejemplo Trump, describen a ciertos países como enemigos o que son peligrosos, usando imágenes simplificadas y prejuiciosas. Eso polariza la opinión pública y hace más difícil el diálogo entre naciones. Y además, como dice Sadiki, en las últimas décadas las guerras y los conflictos ya no son solo por territorio o por poder económico, sino por diferencias culturales, étnicas y religiosas. Y adivinen qué alimenta esas diferencias. Exacto, los estereotipos. Aquí entra la diplomacia cultural. Sadiki la destaca como algo clave. No solo es importante hacer negocios entre países de cosas militares o comerciales, también es necesario trabajar para entendernos y respetar la cultura de cada uno. Sí, porque muchas veces los choques entre países no son solo políticos, también son culturales. La migración masiva, los ataques terroristas y los discursos de odio tienen una raíz en común: la incomprensión y los prejuicios. Y es un círculo vicioso, porque si pensamos en el otro como una amenaza, reaccionamos de forma defensiva o agresiva, y eso a su vez provoca más rechazo y alimenta el estereotipo. Por eso es tan complicado romper con ellos. Y ojo, esto no es solo entre países, también pasa entre regiones dentro de un mismo país. Por ejemplo, los estereotipos que hay entre el norte y el sur de México o entre estados en Estados Unidos. Y bueno, aquí viene la parte positiva. Según Hayes, para superar los estereotipos se requiere que toda la sociedad se reúna en conjunto, se involucre. Y pues esto indica que se tiene que incluir a la escuela, la familia, la sociedad, todos en su conjunto. ¿Sí, verdad? Sí, todos juntos, porque todos vivimos aquí en el planeta. Claro.
Y algo súper interesante que se dice es que el miedo viene del desconocimiento. Cuando no conocemos a alguien, tendemos a desconfiar y a llenar ese vacío con estereotipos. Pero cuando interactuamos, conocemos realmente. Se rompen esas imágenes falsas. Por eso es clave fomentar el contacto entre culturas, no solamente en la escuela, sino también en programas de intercambio, ¿no? Que convivir y no excluir, incluso en los medios de comunicación y hasta en las redes sociales. Por supuesto, tienen mucha razón, es un proceso largo, no es como que escuchas este podcast y ¡pum!, ya no tienes estereotipos, pero sí es un primer paso, cuestionarte de dónde vienen tus ideas sobre otros y si realmente tienen base. Exacto, Clara, y como dice Hayes, en una sociedad globalizada no podemos permitirnos seguir etiquetando o buscando a alguien solo por su lugar de origen. Es hora de pasar de la separación a la integración. No podemos seguir pretendiendo ser una sociedad globalizada mientras nos discriminamos entre nosotros y nos ponemos barreras entre nosotros para llegar al otro. Ahora tenemos que hablar de algo muy importante que no podemos dejar de lado. La globalización, porque así como esta hizo que los estereotipos se expandieran más rápido, también nos dio herramientas pues para solucionarlos, ¿no? Claro, desde la perspectiva política, la globalización ha complicado las relaciones entre estados. Por un lado, se espera más cooperación internacional, pero al mismo tiempo los estereotipos culturales se usan como barreras para proteger identidades nacionales. Eso genera tensiones. Por ejemplo, en temas migratorios o en la lucha contra el terrorismo. Y desde el lado económico, la globalización ha hecho que los mercados sean interdependientes, pero eso también trae estereotipos laborales. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como los chinos son imitadores, no innovadores, o los latinos solo sirven para trabajos físicos? Estos prejuicios afectan cómo se distribuyen las oportunidades y hasta impactan acuerdos comerciales. Y socialmente el impacto es enorme. La globalización ha facilitado pues la migración, el turismo y el contacto entre culturas, pero también ha provocado miedo en algunas sociedades que sienten que están perdiendo su identidad. Y ahí es donde resurgen los estereotipos como forma de resistencia. Es como una paradoja, estamos más conectados que nunca, pero también vemos más polarización, lo que demuestra que la globalización no elimina los estereotipos por sí sola. Hay que trabajar activamente en la educación y en la diplomacia cultural para que esa conexión se traduzca en entendimiento real. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y como dicen los documentos que leímos, si no se gestiona bien, la globalización puede incluso reforzar esas divisiones. Así que ojo, no es la solución mágica, pero sí es una oportunidad. Y pues bueno, hoy hemos reflexionado y aprendido que un estereotipo no solamente se basa en cómo vestimos o esas cosas en la moda, ¿no?, cuando pensamos en un estereotipo, sino que también afecta entre la diplomacia entre países y cosas a nivel internacional. Así que hay que reflexionar. Exacto, tenemos el poder de cambiarlos y esto es poco a poco, no es de que pues, se tiene esta charla en este podcast y ya, pues vamos a cambiar de todo, pero pues no, es poco a poco y pues sí, los estereotipos no solo existen en la sociedad de que, pues cómo vistes, cómo eres, es más también. Se involucra en lo internacional. Entre relaciones. Relaciones internacionales. Sí. Bueno, gracias por acompañarnos. Adiós.